Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo B1 y les vamos a hablar acerca de la NIA 230, documentación de auditoría, y la NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Vamos a iniciar hablando acerca del alcance de la NIA 230. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de poder preparar la documentación correspondiente a una auditoría de estados financieros. También establece los lineamientos y requisitos que los auditores deben seguir para la preparación y conservación de la documentación relacionada con la auditoría de estados financieros. Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría que cumpla con los requerimientos de esta NIA 230 y los requerimientos específicos de otras NIAs aplicables proporciona: 1. Evidencia de las bases del auditor. La documentación actúa como un registro que respalda las conclusiones del auditor sobre el cumplimiento de los objetivos globales de auditoría. Esto incluye la evaluación de la validez y la razonabilidad de los estados financieros y la identificación de áreas que puedan presentar riesgos significativos. 2. Soporte para la planificación y ejecución de la auditoría. La documentación permite al auditor poder planificar y ejecutar la auditoría de manera efectiva, asegurando que se realicen procedimientos adecuados y se obtenga evidencia suficiente y adecuada. Objetivo: preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. La documentación debe ofrecer un registro completo y detallado que justifique las conclusiones del auditor sobre los estados financieros auditados. Esto incluye la descripción de los procedimientos realizados, los resultados obtenidos y la evidencia recopilada, de tal manera que cualquier auditor experimentado pueda entender el razonamiento detrás de las conclusiones que se lograron alcanzar. 2. Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. La documentación debe demostrar que la auditoría sí se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y con los requisitos o requerimientos legales y regulatorios pertinentes. Definiciones. Esta norma nos brinda tres conceptos importantes, como lo es la documentación de auditoría, que se refiere al registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría y de las conclusiones alcanzadas por el auditor, que a veces se utiliza como sinónimo el término papeles de trabajo. Segundo, archivos de auditoría. Una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos, físicos o electrónicos, que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo. Auditor experimentado. Una persona tanto interna como externa a la firma que tiene la experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, que conoce las NIA y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y que conoce el entorno empresarial en que la entidad opera. Preparación oportuna de la documentación de auditoría. Ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida, de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice. La preparación oportuna de la documentación de auditoría es un aspecto fundamental en el proceso de auditoría. Este principio se refiere a la necesidad de completar la documentación de manera eficiente y dentro del tiempo adecuado. La documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría será probablemente menos exacta que la que se prepara en el momento en que se realiza el trabajo. Continuando con la normativa, tenemos la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. Asimismo, tenemos el subtítulo que trata sobre estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría. Bueno, el auditor preparará la documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a otro auditor que es experimentado y que no haya tenido contacto antes con la auditoría, la comprensión de los tipos de procedimiento, momento de realización y la extensión, los resultados de aplicarse estos procedimientos de auditoría y la evidencia que obtuvimos y de cuestiones significativas que surgieron en la auditoría. Bueno, continuando con lo anterior, tenemos
y la siguiente interrogante, y es ¿de qué factores depende la estructura, extensión y contenido de la documentación de auditoría? Uno de estos ejemplos claramente puede ser la dimensión y complejidad de la entidad, ¿verdad? Prácticamente esto depende de cuánto vamos a trabajar nosotros de papeles de trabajo, la evidencia que obtengamos también nos va a servir para determinar el alcance, estructura y extensión de esta documentación de auditoría. Asimismo, esta documentación de auditoría puede ser en papel, en medios electrónicos o en otros medios como lo identifica la norma. Asimismo, estos ejemplos son programas de auditoría, cartas de confirmación y de manifestaciones, etc. Continuando en el mismo subtítulo, tenemos algo muy importante y siguiendo también la línea de los procedimientos de auditoría, y es que para documentar la naturaleza, extensión y momento de realización de estos debemos dejar constancia algo muy importante, y son las características que logramos identificar al momento de aplicarlos de las partidas específicas o cuestiones sobre las que se han realizado pruebas propiamente, ¿verdad? Asimismo, debemos reflejar en esta documentación de auditoría la persona que realizó y la que revisó el trabajo de auditoría y la fecha en la que se completó dicho trabajo. Continuando con lo anterior, tenemos un ejemplo o una parte muy importante, y es que para un procedimiento de observación, el auditor puede dejar constancia del proceso, la fecha y la manera en que realizó la observación propiamente, ¿verdad? Algo muy importante y que se hace énfasis es que la NIA 220 requiere que el auditor revise el trabajo de auditoría que se realizó mediante la revisión de la documentación de auditoría en la que estos procedimientos, ¿verdad?, se plasmaron, ¿verdad? La naturaleza, momento de realización y extensión, y la evidencia que propiamente se obtuvo y pues se está plasmando directamente en ellos. El auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas que hayan sido mantenidas con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad o con otros, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así como la fecha y el interlocutor de dichas discusiones. Pues la estructura, el contenido y las extensiones de la documentación de auditoría va a depender de factores tales como la dimensión y la complejidad que exista, la naturaleza de los procedimientos de auditoría que se han aplicado, los riesgos significativos de incorrección material, la significatividad de la evidencia de auditoría. Información incongruente. Esta es la contradicción entre la información contenida de los estados financieros auditados y otra información. Si al momento de que el auditor logre determinar de que hay información incongruente en la conclusión final de la auditoría con respecto a una cuestión significativa, pues él deberá documentar el momento en el que trató dicha incongruencia. Inaplicación de un requerimiento. Si en circunstancias excepcionales el auditor juzga o él ve necesario que no se cumpla un requerimiento aplicable de la NIA, pues él deberá documentarlo, el modo en el que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo de dicho requerimiento, y también él deberá dejar documentado cuáles fueron los motivos por los cuales él no los aplicó o hubo una inaplicación. Cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Si en circunstancias excepcionales el auditor aplica procedimientos de auditoría nuevos o adicionales, o en su momento alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría, pues él deberá dejar documentado como inciso número 1 las circunstancias observadas durante el informe de auditoría, que fueron cuestiones surgidas después del mismo. También los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales aplicados, la evidencia de auditoría obtenida y las conclusiones alcanzadas, así como sus efectos sobre el informe de auditoría. La fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios de la documentación de auditoría. Estas son las cuestiones que él deberá tomar en cuenta para poder aplicarlas, ya que estas surgieron después de la fecha del informe de auditoría. Compilación de archivo final de auditoría. En este caso es el tiempo que tendría
el auditor para poder reunir toda la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y también para poder completar la recopilación de archivos al final o después de la fecha del informe de auditoría, lo que nos indica también en los apartados A21 a A22 de que el auditor tendría un plazo adecuado que no exceda de los 60 días después de la fecha del informe de auditoría. En este caso, después de haber terminado la recopilación de archivo final de auditoría, el auditor no tendría por qué eliminar o descartar cualquier documentación antes de que finalice su plazo de conservación. En este caso, en el apartado A23 nos indica de que el anexe 1 nos indica de que requiere que las firmas de auditoría puedan establecer políticas y procedimientos para la conservación de documentos de los encargos. El plazo para esta conservación de los encargos de auditoría pues no es inferior a 5 años a partir de la fecha del informe. Para finalizar, en este caso, el auditor, cuando considere necesario añadir o modificar cualquier tipo de documento, independientemente cuál sea la naturaleza de estos documentos, el auditor deberá documentar, en este caso, los motivos específicos para ello y también la fecha en que se realizó y las personas también que hicieron y revisaron estos documentos. Buenas tardes a todos. Continuamos con la NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. La NIA 501 especifica que el auditor debe de tener evidencia suficiente y adecuada para poder corroborar ciertos elementos en los estados financieros. Esta norma es aplicable en contextos donde estos elementos son significativos. La NIA nos menciona 3 objetivos. El primero es la existencia y la integridad de los inventarios, que los inventarios pueden ser uno de los activos más significativos en el balance general de muchas entidades, y lo que hace es que su existencia y su integridad afectan directamente a la precisión de los estados financieros de la entidad. Luego tenemos los litigios y las reclamaciones que involucran a la entidad, que es importante porque los litigios y las reclamaciones pueden representar tanto pasivos significativos como también contingencias que podrían afectar la posición financiera de la entidad. Y por último tenemos la información por segmento, que esta es importante porque la información por segmentos proporciona una visión detallada del desempeño financiero y los riesgos que están asociados a diferentes áreas del negocio de la entidad. En el punto número 4 tenemos los requerimientos y específicamente las existencias. Las existencias son un componente crítico en los estados financieros de muchas empresas, incluyendo significativamente en el balance general y en el cálculo de los costos de ventas y resultados operativos. Entonces, debido a su impacto, es esencial que el auditor tenga evidencia suficiente y adecuada sobre su realidad y sobre su estado. Entre los procedimientos de auditoría para poder evaluar las existencias tenemos la observación física, por ejemplo, la supervisión del recuento físico, verificación de resultados. También tenemos la revisión de los procedimientos de control interno, que en este sería la evaluación de controles. También podrían hacerse pruebas de controles. Y en las confirmaciones externas, el propósito de estas es obtener confirmaciones de la existencia y del estado de las existencias en poder de terceros. También tenemos las pruebas de corte y las pruebas de valoración. Continuando con el tema, observación de la aplicación de los procedimientos de reencuentro de la dirección. Con la intervención del auditor aplica procedimientos de auditoría, indagación, inspección, observación, en donde el auditor observa si los procedimientos aplicados para llevar un control de las existencias son suficientes y adecuados, y asimismo obtener con facilidad información acerca de los procedimientos y copia de los procesos que conlleva la dirección. En la inspección de las existencias, esto facilita al auditor a poder revisar o evaluar en qué estado realmente se encuentran, si están obsoletas, en buen estado o se encuentran dañados. Realización de pruebas de reencuentro. Cuando se aplica una realización de pruebas de reencuentro, determina la existencia física y la localización de los elementos que están registrados y que ha informado la dirección.
Y esto ayuda también a poder tener una evidencia de auditoría sobre la integridad y la exactitud de dichos registros que se han presentado.